Escribe tu historia, un podcast de Catalín Rotarescu. Este domingo hice algo que generalmente no hago los domingos, que es atender a un paciente. Pero a esta persona lo tuve que atender en domingo porque estaba en una situación difícil y por su trabajo no podía entre semana. Además, vive en otro país. Hicimos una sesión en línea y por el horario también se ponía más complicado. El tema es que noté algo. Este hombre sufría de ansiedad extrema, necesidad de controlar todo en su vida, un tipo de comportamiento obsesivo que muchos de nosotros tenemos en realidad. Y había otro discurso, y el otro discurso que él tenía era que tenía sueños, pero que los sentía irrealizables. Hay una expresión en rumano para los sueños guajiros que dice así: es como ver caballos verdes sobre las paredes. Quiere decir ver cosas que no existen en tu imaginación. Entonces le dije, ¿cómo sería si montaras uno de esos caballos verdes? ¿Y cómo te sentirías si dejaras que te lleven muy lejos? O que te tiren, quién sabe. Y no se pueden imaginar cómo cambió su cara, ni cómo esa posibilidad cobró vida. Para mí fue realmente un espectáculo y eso te lo cuento porque me recuerda que todos tenemos polaridades. Una parte realista, digamos, y otra parte imaginativa. Una parte oscura y una parte luminosa. Y que generalmente buscamos contactar con solo uno de esos polos que tenemos. Y eso viene en relación al tema de hoy, que es cómo fluir con la vida o cómo fluir en la vida. Existen estas dos polaridades. Para nosotros, fluir con la vida genera una imagen mental de como flotar sobre un río en una sola dirección. Y sin embargo, tenemos estas dos direcciones contradictorias. Cuando tenía unos 20 años, estaba tomando un seminario de Tai Chi. Yo estudié Tai Chi en Rumanía y me volví instructor de Tai Chi en algún momento. Entonces participé en un seminario. Entonces caminaba por la calle en una pausa de este seminario con la persona que lo daba. Y en un momento él me preguntó algo. Movió su mano por el aire, desde la derecha hacia la izquierda, como para espantar una mosca, digamos. Y me preguntó, Catalín, ¿esto es Tai Chi? Miré la mano, empecé a pensar en todos los movimientos que había visto, que yo conocía. Le dije, no es Tai Chi. Después el instructor movió la mano arriba y abajo. Y me preguntó lo mismo. Tampoco me parecía nada parecido a ninguna de las formas de Tai Chi que yo conocía. Y vaya que conocía bastantes formas en aquel entonces.
Y entonces me enseñó algo que se quedó conmigo hasta el día de hoy. Me dijo, todo lo que lleva el yin y el yang, el movimiento arriba y abajo, el movimiento derecha y izquierda, es Tai Chi. Porque Tai Chi realmente significa ese movimiento como de péndulo entre dos extremidades. Y en ese momento realicé algo que los chinos, por lo menos como cultura milenaria, sabían cosas sobre fluir en la vida que nosotros no habíamos realizado, que implica ir libremente de un estado yang a un estado yin, de un estado abajo a un estado arriba. Es como si vas a tener mucho dinero, vas a tener mucha escasez. Si vas a sentir mucha alegría en algún aspecto de tu vida, vas a sentir mucha tristeza en otro. Si hay algo que va bien, hay algo que va mal. Ese penduleo, ¿no? Si eres una persona positiva, tienes tus momentos negativos. Y nosotros, como cultura occidental, pensamos en una sola dirección. Es como si fuéramos a vivir en una realidad bidimensional. Y las culturas orientales, cuando piensan en esa fluidez en la vida, piensan en un movimiento de péndulo. Y aceptar ese movimiento de péndulo es mucho más cercano al concepto de fluir con la vida que solo correr en una sola dirección. Pasar de una situación favorable a una situación desfavorable. Y cómo vas a fluir de una situación a otra es en lo que consiste fluir con la vida. Pero ahora llega la segunda pregunta, que es, ¿qué es lo que une una situación favorable a una situación desfavorable? Es decir, ¿qué me ayudará? ¿No? Si nos imaginamos un hilo conductor, ¿qué me ayuda a aceptar que hay cosas que van bien y cosas que van mal? Que un día estoy arriba y otro día estoy abajo. Y para mí la respuesta es clara. Existe una sola cosa que une estas dos situaciones que están separadas por un mundo, ¿no? Que es el sentido que le das o que le encuentras o el sentido que existe, ¿sí? El sentido es el propósito, es el hilo conductor en tu historia de vida. Es lo que une los días de suerte y los días de mala suerte, los días de tristeza con los días de alegría. Es el sentido que tú le das, el propósito que tú le das. Y para ser más claro, yo creo, estoy convencido, además, lo he comprobado con todos mis pacientes, que hay muchas cosas que son imperfectas en nuestro día a día. Es decir, te despiertas por la mañana, voy a inventarme algo, ¿no? Y se te olvidó comprar café el día anterior, entonces no te puedes preparar un café. Intentas ponerte los zapatos y descubres que se te rompió uno de ellos. Llegas tarde, suceden cosas. ¿Y por qué? Porque a la vida no le interesa, digamos, a la vida como tal, no le importa lo que nosotros opinamos o lo que nosotros creemos necesitar en ese día. Las cosas solo suceden alrededor de nosotros. Y diría, con nosotros o sin nosotros, las cosas suceden en la vida. Y un día van a suceder cosas
más bonitas y otro día van a suceder cosas menos bonitas. El tema es que siempre en la vida de una persona hay cosas principales, es como el centro de la historia, está conformado por cosas principales y hay cosas secundarias, contratiempos, complicaciones, pero son esas cosas que hacen el centro, que son lo más relevante para nosotros. Entonces, una buena forma de encontrar tu fluidez en la vida es identificar esas 2, 3 cosas que son el centro de tu historia. Esas 2, 3 cosas que sin cuales todo lo demás no tendría sentido. No le encontrarías ni sentido ni alegría a todo lo demás. Y según lo que yo he notado, no pueden ser las cosas relacionadas con nuestro bienestar, es decir, no pueden ser nuestra familia inmediata, nuestro bienestar económico. No pueden ser no porque no está bien, sino porque no funciona. Nuestro propio bienestar implica el bienestar de los seres más cercanos. Sin embargo, y si yo te puedo aportar algo, creo que es esto. Sin embargo, nuestra mente, nuestro cerebro necesita una historia más grande, más amplia que nuestra propia vida, con nuestro propio bienestar. Y eso implica los seres más cercanos. Implica esa necesidad, involucra un sentido mayor, ¿no? Y cuando digo un sentido mayor, no necesariamente me refiero a salvar el mundo, no me refiero a cambiar las cosas, sino encontrar algo que puedes amar en tu vida, incluso si no tuvieras ninguna probabilidad o posibilidad de lograrlo algún día. Y en esa categoría entran, y eso sucede mucho cuando somos pequeños, somos adolescentes, las cosas que nos apasionan. Las cosas que nos apasionan, y más a esa edad, no son cosas que consideramos que nos van a llevar muy lejos en la vida. Simplemente no podemos sino dedicarles energía y tiempo. Son nuestras pasiones, las cosas que nos fascinan en general. Entonces, una buena forma de fluir, de encontrar la fluidez en tu vida es identificar esos 2, 3 elementos que tú amas más allá de la posibilidad de que te sirvan algún día para algo o no. En esa categoría yo tengo varias cosas. Desde siempre ha estado la lectura en estas cosas. Siempre me ha gustado leer. Y sin darme yo cuenta, la lectura hizo que yo con el tiempo fuera más yo. Han sido las artes visuales, definitivamente. Estudié cine y escritura para cine, entonces creo que siempre me ha aportado algo eso. Sin eso para mí no tendría mucho sentido. Están las artes marciales y la filosofía. Entonces intento organizar mi día y mi historia alrededor de estas 2, 3 cosas. Y te invito a que tú también veas cuáles son las 2, 3 cosas que, insisto, que no sean parte de tu círculo íntimo. Por ejemplo, no sé, el bienestar de los hijos, pues es algo definitivamente que nos mueve, pero no puede ser eso,
porque entra en la categoría de cosas que nosotros tenemos grabados dentro de nosotros, que son para nuestra supervivencia y para la supervivencia de nuestra especie. Mientras los sueños, digamos, las pasiones, lo que nos atrae como un imán, entran en otro lado del cerebro, activan otra parte de nosotros. Y organizar tu historia y de lo que va tu vida alrededor de esos 2, 3 elementos, o puede ser incluso uno solo, hace que exista una fluidez o una sensación de continuidad entre los momentos que te va bien y los momentos que te va mal, entre los momentos que hay escasez y los momentos que hay abundancia, entre vacaciones y días de trabajo. Voy a terminar contándote una historia personal. Hace muchos años estaba tomando clases de karate Kyokushinkai, que es un estilo de karate de contacto total, es decir, los golpes se dan con todo, y estaba practicando la meditación Zen. Y cuando uno piensa en la meditación Zen, se imagina una mente calma, un estado de tranquilidad, se imagina una experiencia pacífica. Y tengo que decirte que no hay nada más lejos de la realidad, por lo menos al inicio, en la meditación Zen, que eso. Es sumamente difícil, porque la meditación Zen se hace con los ojos abiertos, y entonces no puedes evadirte. Se hace por mucho tiempo. En general, las sesiones de meditación Zen duran 45 minutos a 1 hora. Es muy difícil porque estás con los ojos abiertos, sin poder moverte, sin saber cuánto falta, sin saber cuánto ha pasado, sin poder evadir. Y en el momento que tú te sientas y dejas de moverte, la mente se vuelve un animal salvaje. Pero lo que sí, después de mucho tiempo, o después de un tiempo, aprendes cosas sobre ti que no sabías que tenías. Yo por lo menos aprendí de las cosas más valiosas, las aprendí practicando la meditación Zen, que es, por ejemplo, que yo no soy mi mente, que yo tengo pensamientos que no son mi identidad, y aprendí a sentir la diferencia, porque una cosa es saberlo y otra cosa es sentirlo, presenciarlo, experimentarlo. Aprendí a experimentar, tuve la oportunidad de experimentar que yo no soy mi mente. Tener esa separación entre mis pensamientos y yo. Y a eso le llaman el efecto del testigo, es decir, hay una mente que observa cómo trabaja tu mente. Pero entonces, durante la práctica de la meditación Zen, el esfuerzo era dirigido hacia observar lo que eres, ¿no? Y lo que sucede dentro de ti. Y después de un tiempo decidí probar qué tanto había experimentado, si yo era mi mente o no. Entonces me fui a tomar clases de Kyokushinkai y había sparring, había combate de entrenamiento, y estaba haciendo
casi siempre estaba haciendo sparring con tipos que pesaban, no sé, 10 kilos más que yo, tenían unos 10 centímetros más que yo en altura, tenían otro rango de peso y de tamaño. Y en esas experiencias me rompieron las costillas muchas veces. Y lo que yo buscaba era ver qué estaba sucediendo cuando alguien así te atacaba y sabías que viene un golpe. La mente se apanica. La mente entra en un estado de reacción animal, vamos a ponerle así. Y ahí aprendí que no se puede controlar esa reacción animal, sino que más bien puedes aprender a vivir y a identificarla y a saber que ahí está. Y en el momento en que descubres que ahí está, yo creo que todos tenemos miedos, más en los momentos difíciles, creemos o tenemos esta sensación de que el miedo soy yo, que el miedo me indica que algo malo va a suceder, pero en realidad el miedo solo te dice una cosa, te dice que eso, lo que está a punto de suceder, es importante para ti. Y entonces, en estas clases de Kyokushinkai, karate, sucedía algo muy interesante, que era, regresaba a casa con unos moretones de un color que yo ni pensaba que existía en moretones. Me costaba trabajo darme vuelta en la cama mientras dormía del dolor. Y en el mismo tiempo, y ahí tiene que ver con esa polaridad y con esa fluidez entre las cosas, en el mismo tiempo jamás me sentía mejor que después de uno de esos entrenamientos, desde el punto de vista emocional. Cuando terminaban estos entrenamientos, que además disfrutaba, porque no te imagines que era un entrenamiento hecho con coraje, era con mucha sensación de amistad y amabilidad, pero era duro. Después de esos entrenamientos, esos golpes, esos moretones, por una razón que yo no entendía en aquel entonces, me producían un estado de profunda paz y tranquilidad. Era como hacían posible que esa parte de la mente que llamamos testigo, que observa, se volvía más presente. Después aprendí que pues, todos los deportes de riesgo, digamos, o de sensaciones fuertes producen un montón de serotonina, endorfinas, etcétera, que se liberan después, ¿no? Con la sensación de riesgo. Y estaba pensando, y entonces regresaba a mis sesiones de meditación Zen y era mucho más fácil, mucho más claro. Y ahí entendí una cosa, que por eso los japoneses, los orientales, los chinos, combinan la meditación y el entrenamiento marcial, porque se complementan. Entonces, la sensación de fluidez en la vida de uno está hecha por cosas que se complementan y que aparentemente no tienen nada que ver, en teoría, una con otra. Y quiero que te plantees lo siguiente. Tal vez, gracias a que tuviste estas experiencias difíciles en tu vida, es posible tener estas experiencias bonitas en tu vida. Y tal vez porque en algún momento has tenido escasez, ahora puedes tener abundancia. Tal vez porque sabes cómo es estar conflictuado, puedes encontrar la paz. Y en una publicación de Instagram hace unos días escribía que
atendiendo a un paciente, vi que estaba en un infierno emocional. Y yo conocía ese infierno emocional, yo conozco ese infierno emocional y que en ese momento supe ayudarle a salir, a encontrar la salida del infierno emocional porque yo lo conocía, justamente porque yo lo conocía. Espero que te sirva. Hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalina Tarescu.